Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente también de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y gracias a Radio Comunicación Regional, un nuevo día con ustedes. En estos días se supo algo que no ha dejado, digamos, a nadie, la verdad, que contento. Se descubrió que la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, al señor expresidente Sagasti, permitieron, clara y directamente, que se cambiara los requisitos para el puesto del secretario general de Palacio de Gobierno. Se los explico. El presidente de la República tiene un despacho, tiene una oficina. Esta oficina queda en Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno trabajan personas, trabaja el área de recursos humanos, trabaja seguridad, trabaja logística, compras, eventos. Hay una agenda de reuniones que el presidente tiene, hay alguien que le lleva la agenda. El señor presidente Castillo tenía que tener un secretario general de la presidencia de la República, del despacho presidencial. Para ser secretario general del despacho presidencial, uno tenía que tener dos requisitos muy importantes. El primero era 10 años de experiencia laboral en el sector público o privado. Y el segundo era 5 años liderando equipos, es decir, siendo jefe, ¿no? Administrando recursos humanos. Pero este señor Sagasti y Violeta Bermúdez y el secretario general anterior cambiaron la norma y quitaron estos dos requisitos. Entonces, literalmente el día de hoy, queridos amigos y amigas, cualquier peruano mayor de 18 años podría ser secretario general de Palacio de Gobierno. Cualquiera. Si usted tiene un hijo de 19, 20 años, mande por favor su currículum al señor Castillo. Es más, los invito a que manden su currículum todos al señor Castillo, los que tienen más de 19 años, así no hayan terminado la carrera, así no hayan hecho una maestría, así no hayan aprendido otro idioma, así no hayan trabajado en ninguna empresa, manden su currículum. Porque el regalo que le dio el expresidente Sagasti al señor, ahora presidente Castillo, era el no tener ningún requisito para el secretario general de Palacio de Gobierno. ¿Saben cuánto gana el secretario general de Palacio de Gobierno? Gana 25.000 soles, tiene auto, chofer, gasolina, viajes pagados y muchos otros beneficios. 25.000 soles al mes. Y maneja un equipo que cuesta más o menos 1 millón de soles al año en recursos humanos. Entre secretarias, asistentes, abogados, etc. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero recordemos que el señor Sagasti también, así como le hizo un regalito al señor Castillo, él se llevó su propio regalito. Y ese regalito fue no observar la ley que le permitía a él, como también al señor Manuel Merino, ¿no? Manuel Merino estuvo 8 días, 7 días en la presidencia, el señor Sagasti ha estado 8 meses, y ambos van a tener una pensión vitalicia de 15.000 soles todos los meses hasta que Dios se los lleve. Entonces, conclusión de estos temas, más allá de si a usted le parece, está de acuerdo o no, que yo creo que no, contratar a cualquier persona para secretario general, es muy importante que ustedes vigilen a los políticos como ciudadanos, que les pongan el ojo a cuánto ganan, a quién contratan, quiénes trabajan, cómo hacen las contrataciones, pónganle el ojo. No se dejen llevar por la corrupción del Estado, no se dejen engañar, porque el dinero del Estado es el dinero de los contribuyentes. Ya tenemos en línea al señor Eduardo Salguana, congresista y vocero de la bancada Alianza por el Progreso. Vamos a conversar con él. Señor Salguana, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Gracias. Este programa llega a 10 regiones del país, a más de 26 radios, y ahora desde ahora también está llegando a Lircaya o Huancavelica a través de una señal de canal de televisión 4.
de Canal 4 de televisión. Señor Salguana, ¿qué conclusiones tiene usted acerca de la asignación de comisiones que se dio el día de ayer? ¿Qué le pareció el proceso? Bueno, fue un procedimiento de lo que estuve conversando con el oficial mayor, eh, un poco diferente a etapas anteriores, ¿no? Y básicamente porque se eligió comisión por comisión, votando en cada una de las comisiones por los candidatos que se proponían en ese momento, ¿no? En ese sentido, creo que recoge la voluntad y la aspiración de la mayoría de las bancadas representadas en el Congreso. ¿Cómo se hacía antes? Ahora usted lo que me dice es que se votó en pleno. ¿En el pleno se votó por cada comisión? ¿Todos votaron o solamente la mesa directiva y la junta de portavoces? ¿Cómo fue el proceso? A ver, explíquenos un poco mejor porque a veces la ciudadanía, la gente no entiende bien y es bueno que entienda estos temas. El día de ayer en la mañana hubo reunión de junta de portavoces, ¿no? Que son los representantes de las bancadas parlamentarias. De acuerdo. ¿No? Entonces, ahí se discutió primero el procedimiento para la elección de las comisiones y propusieron que se vote comisión por comisión, ¿no? Porque hubo propuestas también de plantear una lista cerrada por todas las comisiones. Entonces, esa primera propuesta fue al voto y ganó la propuesta de que vaya comisión por comisión, ¿no? De tal manera que cada bancada o grupos de bancadas tomen su decisión al respecto. Y ahí se votó comisión por comisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Comisión de Justicia, que fue la primera que se votó, que se propuso que se la asigne a Alianza para el Progreso, tuvimos 130 votos, ¿no? O sea, unanimidad. Al igual que pasó en el caso de presupuesto y en el caso de transportes y comunicaciones, ¿no? De unanimidad. Entonces, todas las bancadas votaron a favor de la propuesta. Y así se fueron eligiendo todas las comisiones y quedó el cuadro que tenemos actualmente. De acuerdo, sí, de acuerdo. ¿Y cómo ve usted, digamos, Alianza para el Progreso le ha tocado la Comisión de Presupuesto, que es una comisión muy importante porque es la comisión que finalmente, cerca de octubre, septiembre-octubre, va a revisar el presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo para el 2022? ¿Quién va a presidir esta comisión? La va a presidir el ingeniero Héctor Acuña Peralta. De acuerdo. ¿Qué otra comisión ha recibido Alianza para el Progreso? Justicia, que la va a presidir la doctora Gladys Echaíz, y la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que la va a presidir el abogado y periodista Alejandro Soto del departamento del Cusco. Interesante. ¿Cómo vio usted a la bancada de Perú Libre después de este procedimiento? ¿Notó, digamos, que había disconformidad? ¿Han quedado tranquilos con el procedimiento? ¿Cómo vio usted a la bancada oficialista en este sentido? Mire, los que estuvieron ahí en portavoces fue el señor Valdemar Cerrón, con otros dos, para una dama y otro colega congresista. Y ellos estuvieron en todo momento planteando sus propuestas, ¿no? Y se quedaron hasta el final y aceptaron democráticamente. Yo le escuché declaraciones a Valdemar que me parecen correctas, ¿no? O sea, yo asisto a una reunión, voy a la votación, no tuve la correlación favorable a mi posición y bueno, los votos determinaron, ¿no? Pero después escuché ya a un grupo de maestros, ¿no? Que estaban reclamando por el tema de educación, ¿no? Pero lamentablemente ellos no participaron en la Junta de Portavoces, ¿no? Ya lo dijeron, lo expresaron a la prensa y lo expresaron también en la tarde ya en Consejo Directivo que se confirmó, que se ratificó lo decidido por portavoces. De acuerdo. ¿Cuándo empiezan entonces a trabajar las comisiones del Congreso? El día jueves se ratifica todo en el Pleno, o sea, se lleva ya el cuadro de comisiones, ¿no? Inclusive ya con los integrantes, y a partir de ahí ya las comisiones quedan expeditas para instalarse, ¿no? Se instalan y ya eligen a su presidente, su vicepresidente y secretario, y ya inician con regularidad sus labores. De acuerdo, señor Salguana, doctor Salguana, ¿cómo ve usted el Congreso ahora como cuerpo legislativo? ¿Le tiene esperanza, le tiene optimismo? Muchos peruanos estamos muy preocupados, no tanto por el Congreso esta vez,
sino más bien por el Poder Ejecutivo, por las señales que ha estado dando, que no son muy positivas en cuanto a contrataciones, en cuanto a gestos con respecto a la prensa, en cuanto al silencio del señor Castillo, en cuanto a declaraciones que tienen, digamos, sus ministros, etcétera, etcétera. Todas las señales son demasiado ambiguas, muy, muy complicadas. ¿Cuál es el rol del Congreso? ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las prioridades del Congreso en estas semanas que vienen? Bueno, primero creo que el rol del Congreso, amigo periodista, luego del escenario político en los últimos años en el país, creo que necesitamos actuar con mucha madurez y mucha serenidad y responsabilidad, ¿no? Y eso implica tomar decisiones que realmente vayan a tono con lo que el país necesita y exige, ¿no? Uno, tolerancia. Dos, respaldar al Ejecutivo en las iniciativas favorables al bienestar general que proponga. Y tercero, fiscalizar y hacer control político sobre los temas que usted está señalando, ¿no? Designación de funcionarios, le escuchaba el comentario sobre el secretario de Palacio de Gobierno, ¿no? Lo cual resulta pues inconcebible, ¿no? Eso va contra el principio pues de meritocracia, los jóvenes que estudian en el país, que se esfuerzan, que sacan crédito para hacer sus maestrías, bueno, pueden decir que al final eso no tiene mayor importancia porque al final prima después el tarjetazo, el amiguismo, el compadrazgo, la vinculación partidaria. Creo que es un pésimo mensaje a la colectividad, ¿no? Entonces el Congreso creo que tiene, como usted bien señala, una gran responsabilidad, ¿no? Y eso yo creo que se va a evidenciar, bueno, se evidencia ya desde ya con el mensaje de la presidencia, ¿no? Que es de conciliación, que es de búsqueda de consenso, y la última propuesta que se convoca a Consejo de Estado, ¿no? Entonces siempre estamos buscando iniciativas que generen certidumbre política, ¿no? Porque lo que hay hasta el momento es mucha improvisación y la incertidumbre política nos lleva a generar prejuicios a la economía, que termina perjudicando a la gente del pueblo, a cuyo nombre invocamos y decimos que actuamos en su representación. De acuerdo. ¿Cuál va a ser, ya entrando a su caso personal, cuál va a ser su agenda? ¿En qué comisión va a tratar de estar? ¿En qué comisión va a trabajar? ¿Cuál va a ser su agenda como congresista? Yo estoy en la Comisión de Constitución como titular y voy a estar en la Comisión de Energía y Minas. Son las dos comisiones en las que voy a participar, y en el caso de la primera vamos a impulsar y ya espero presentar mañana pasado con la bancada una propuesta sobre el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Una ley que desarrolle esta norma constitucional de tal manera que vayamos estableciendo los parámetros constitucionales que corresponden y que este mecanismo no se utilice indiscriminadamente generando zozobra e incertidumbre política. Me parece muy interesante porque las cuestiones de confianza ahora son prácticamente como que balas en la cabeza del Congreso. Ahora, en el caso de energía y minas, acá hay bastante polémica porque, digamos, la minería trae muchos impuestos, mucho canon, que además canon que se malutiliza en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, ahí está el problema. Pero hace poco corrieron rumores, y creo que fueron ciertos, sobre la posibilidad de cerrar, por ejemplo, Tía María. Y usted sabe muy bien que ya el señor Pedro Franque ha hablado de plantear nuevos impuestos a la minería en los siguientes meses. Hay una actitud frente a la minería, definitivamente ya en el Estado había una actitud relativamente antiminera, que ahora podría ser potenciada. ¿Cuál va a ser un poco su postura, su perspectiva y las iniciativas que plantea en este aspecto? Bueno, mi posición personal en el tema en general de los sectores productivos, yo creo que el país necesita explotar los recursos naturales que la naturaleza nos ha brindado, ¿no? Nada ganamos teniendo esa riqueza en el subsuelo, no le ayuda absolutamente a nadie. Y creo que no debemos tomar decisiones por motivos ideológicos, ¿no? Ni por preconceptos, ni por prejuicios, ¿no? Estamos viviendo un incremento del precio de los metales a nivel mundial. Entonces, lo mínimo que podemos hacer por sentido común es promover esas actividades, es darle facilidades a la inversión y generar una tributación acorde al escenario internacional. O sea, vivimos en el siglo XXI una globalización internacional incontestable. No podemos estar nosotros pretendiendo imponer
tributos que no harían a la economía peruana competitiva, ¿no? O la inversión está en Perú, pero también puede irse a Chile, puede irse a otros países. Entonces, yo creo que hay que actuar con mucha serenidad, ¿no? Espero que la presencia de Pedro Franque ayude en ese sentido, ¿no? Más bien hay que promover las inversiones mineras, ¿no? El precio del cobre se ha incrementado 2-3 veces, el oro sigue en 1.700, 1.800 la onza Troy, y todo eso genera movimiento, economía, dinamiza las provincias, ¿no? Donde en este momento, por ejemplo, no hay muchos recursos presupuestarios para obras, proyectos de inversión. Entonces, es la inversión privada al final la que mueve la economía. Entonces, yo creo que una economía moderna, bien pensada, tiene que apuntar por ese lado, ¿no? Entonces, yo voy a actuar con esos conceptos en la comisión que le he mencionado. Ahora, aquí en este tema en concreto, yo una recomendación que le hago muy humildemente es que se plantee también, y después podemos ayudarlo con este tema, una idea de la Asociación de Contribuyentes del Perú y de otros especialistas que plantearon la creación de un fondo de contingencia. ¿Qué es esto? Es justamente como los precios fluctúan constantemente. Entonces, en vez de subir más o menos los impuestos de acuerdo al precio, crear un fondo de contingencia, de tal manera que el canon que se deduce de los impuestos de la minería no se reparta todo cada año, sino que se guarde un poco de tal manera que cuando vengan épocas de vacas flacas en los precios, que siempre vienen, estos son ciclos mineros, cada 8, 9, 7 años hay una caída de nuevo de los precios, hasta a veces cada menos tiempo fluctúan los precios mucho. Sería interesante que plantee usted la posibilidad de un fondo de contingencia del canon para que cuando haya menos impuestos, menos valor de los metales, quede ahí un saldo a favor, vamos a llamarlo así, y cuando haya más, este fondo se llene y sirva otra vez para los momentos más difíciles, ¿no? Sí, me parece una excelente idea, ¿no? Como el que se hace, por ejemplo, en el tema de las tarifas eléctricas, ¿no? Que hay un fondo ahí de equilibrio, de contingencia que maneja el MEP, ¿no? Entonces sube, pero en determinado consumo por kilovatios, el Estado de alguna manera subsidia, compensa, ¿no? Para que no afecte a los hogares que tienen un consumo mínimo de energía eléctrica. Sí, me parece muy bien, ¿no? Porque el viejo adagio, guarda pan para mayo, creo que hay que aplicarse en las políticas públicas, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto regiones y departamentos realmente, por ejemplo, yo soy de Madre de Dios, ¿no? Tenemos pequeña minería, pero es una minería bastante informal o ilegal que no genera mucho canon minero, ¿no? Y impuesto a la renta es mínimo. Y hemos visto regiones como Cusco que tenían pues anualmente 1.800, 1.500 millones de soles por canon. Y cuando uno va a Cusco no encuentra obras de envergadura y la gente se queja de que el canon ha sido mal utilizado. También esos mecanismos de distribución, de inversión, tienen que ser replanteados, ¿no? De tal manera que esa riqueza realmente beneficie a la población. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Salguana, por su conversación. Seguramente lo vamos a faciar más adelante para que nos comente cómo va la cosa en el Congreso. Le recuerdo que este programa llega a 10 regiones del país y a más de 26 radios locales y regionales, incluyendo también ahora el IRCAI en Huancavelica. Muchas gracias, doctor Salguana. No, a ti, muy amable. Hasta otra oportunidad. Buenos días. Cuídese mucho. Ha sido el doctor Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso por la región de Ayacucho, que va a conformar las comisiones de Constitución, nos cuenta, y va a conformar también la comisión, de Energía y Minas. En ambos casos hay bastante trabajo, pero como bien lo decía el doctor Salguana, yo quiero rescatar eso último, los sectores productivos se tienen que promover, ya sea comercio, turismo, gastronomía, ya sea servicios, así como el sector minero, la agricultura, el sector petrolero, el gas. Todo se tiene que promover porque cuando hay promoción de la empresa privada en estos sectores productivos, hay trabajo, hay consumo, hay dinero para la casa. Entonces, vamos a esperar a ver cómo va el comportamiento de las comisiones del Congreso con respecto a estos temas muy polémicos, ¿no? La minería, ustedes tienen que saberlo, aporta al año entre 5.000 y 6.000 millones de soles solamente en canon minero y regalías que se va a las regiones. Pero lo que ocurre en estas regiones, y esto es bueno que ustedes lo sepan, es que de ese 100% del canon que reciben,
En primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas a veces no lo traslada a las regiones en el momento adecuado, número uno. ¿Por qué no lo hace? Porque desconfía de las autoridades locales, regionales, porque piensa que no lo van a usar bien. O también a veces por procedimientos más burocráticos. Entonces hay un primer problema y es que la transferencia de estos recursos del canon a veces no se hacen en el momento adecuado. Pero en segundo lugar, esa transferencia llega a algunos gobiernos locales que tienen mucho dinero y a otros no les cae nada. Y eso es lo que decía el profesor Guana, que es muy cierto. Uno tiene en una misma región, Arequipa, por ejemplo, provincias como La Unión, que son muy pobres, que tienen mucha pobreza, y sin embargo, como no tienen minería, no les llega nada del canon. Y tienes a la provincia de Arequipa, que es una provincia central, que tiene más desarrollo, que recibe casi todo el canon de Arequipa, o una muy buena parte del canon arequipeño. Lo mismo ocurre en las demás regiones del país. Entonces, la repartición del canon ya de por sí tiene problemas. Ahora, en tercer lugar, cuando el canon llega ya a las regiones y a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales y los gobiernos locales, estos gobernadores y estos alcaldes muchas veces no tienen las capacidades para crear proyectos de envergadura. Reciben millones de soles, pero no pueden hacer carreteras, no pueden hacer puentes, no pueden hacer hospitales, colegios, no pueden hacer un terminal, por ejemplo, de transportes, no pueden tender redes de agua y saneamiento, porque no tienen las capacidades para hacer proyectos de infraestructura técnicamente viables. Entonces ahí tienes otro problema más. Y luego, como no lo tienen, como no tienen esas capacidades, ¿qué terminan haciendo? Terminan usando el dinero del canon en gasto corriente, en salarios, en consultorías, en, digamos, pequeños proyectitos que no tienen ningún impacto en la calidad de vida de la gente, si es que no, evidentemente, se roban el dinero también. Lo malgastan o se lo roban o no lo usan. Y entonces el Ministerio de Economía y Finanzas vuelve a cerrarse el círculo, ¿no? Cuando vuelve a revisar en qué han usado la plata del canon, dice, oye, pero tú no la estás usando mal, el próximo año te voy a dar menos, o el próximo año no te la voy a transferir tan rápido. Y vuelve este círculo vicioso en donde la burocracia y la mala gestión del Estado no ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a dejarlo ahí por ahora, pero sí quiero que reflexionen como siempre en esto. El problema no es el mercado, el problema no es la empresa, el problema es el Estado que pone las reglas de juego y que usa el dinero de los contribuyentes. Ahí es donde tienen que venir las grandes reformas más urgentes. Y no se oye padrecito, ¿ah? No se oye padrecito. No vemos a los políticos, no vemos a los estadistas, a los congresistas, planteando reformar el Estado. Al contrario, lo que se plantea es, vamos a reformar el mercado, vamos a meterle garra a los empresarios, vamos a meterle garra al mercado, pero no hay una claridad en la reforma del Estado, una intención de reformar el Estado. Porque claro, cuando quieres reformar el Estado tienes que enfrentarte pues a la planilla, a la burocracia, a los sindicatos, etcétera, etcétera. Y eso no gusta y eso no duele. Porque el Estado tiene muchos trabajadores que ganan plata, que es plata que ganan todos los meses, a veces sin trabajar y sin hacer nada, o haciendo pocas cosas. No todos, pero muchos. Entonces, enfrentarse a la burocracia del Estado es difícil, pero ya les he explicado por qué es necesario. Y yo creo que ustedes me entienden y creo que están de acuerdo conmigo. Así que nada, vamos a seguir reflexionando en estos temas. Será hasta mañana. Por mi parte, muchas gracias, cuídense mucho, que les vaya bien. Soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, conductor de A Fondo, y que tengan un buen día. Nos vemos mañana jueves en un nuevo programa de A Fondo. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.